Estamos ahora en contacto con el ministro Kicillof. ¿Nos escucha, Kicillof? Sí, buenos días. Bueno, buenas tardes, gracias por atenderlo. Le preguntábamos antes, Buenas queríamos tardes. una visión más política de este acuerdo con el Club de París. Sí, estoy en el aeropuerto, así que si se oyen voces y eso es normal. Ya esperando para salir para Buenos Aires. No, bueno, me parece que lo que hay que ponderar antes que nada es que esto no es más que un avance, un paso adicional en lo que viene siendo todo el trabajo que se hizo desde 2003 hasta ahora para normalizar la situación del país en el terreno de las instituciones financieras internacionales. ¿Qué quiero decir concretamente? Que cuando en 2001 viene el default, todo ese enorme endeudamiento que se había tomado en los 90 y en las décadas anteriores, hace explosión. Quedan muchas deudas sin pagar. Y esas deudas que quedan sin pagar, han sido siempre tomadas por este gobierno, primero como un compromiso, porque es un compromiso del país, pero en segundo lugar con una mirada nueva. La primera es que la deuda fue prácticamente con esto del Club de París regularizada por completo, pero esa regularización se ha ido haciendo con muy agresivas negociaciones desde el punto de vista de la defensa de los intereses nacionales y de convertir a los pagos estos de deuda y de obligaciones que estaban en default no en una restricción para nuestro crecimiento, sino en un resultado de este crecimiento. O sea, habilitar la posibilidad de que a medida que la economía crece, esos compromisos se vayan pagando, pero paulatinamente, refinanciándolos, cambiando las tasas, mejorando los costos, la tasa de interés, los plazos, haciéndolos más largos. Esos fueron los refinanciamientos de la deuda de 2005, de 2010, ahora con el Club de París, que se ha acordado pagar en 5 cuotas, no en efectivo, afortunadamente, con una tasa de interés mucho mejor que la que teníamos. De forma tal que, por un lado, la deuda que traíamos de atrás está siendo reestructurada para poder pagarla, sí, pero sin comprometer el desarrollo nacional, la inclusión social, las conquistas que se han obtenido, la reindustrialización, y por otro lado, la deuda deja de ser, para la concepción de nuestro modelo económico, un instrumento de especulación, sino que el país cuando debe endeudarse es porque está haciendo obras de infraestructura, porque está mejorando su competitividad, su tejido productivo, sus instalaciones sociales. Todo eso creo que está envuelto en la exitosa negociación que pudimos mantener con los acreedores del Club de París. Ministro, nos imaginamos lo que debe haber sido la discusión en torno al monto consolidado de la deuda hasta acá, los intereses, la forma de pago. Lo que no nos imaginamos y nos gustaría que nos cuente es si hubo algún tipo de alusión de los acreedores con respecto a cómo se originó esta deuda y lo que significó el cambio de gobierno de estos años en Argentina y en particular la posición que llevó Argentina de no convalidar la participación del FMI en estas negociaciones. ¿Hubo comentarios o fue parte de la discusión estos temas? No, la verdad es que conseguimos hacer valer nuestros criterios sin tener que enfrascarnos en discusiones, y creo que era un tema que no estaba simplemente sobre la mesa porque Argentina tiene bajo el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner muy claros sus principios, y esos principios tienen que ver con nuestra soberanía, con nuestra independencia, con nuestra capacidad propia como país de fijar nuestras políticas económicas, en qué queremos gastar la plata, cómo la queremos gastar. Cuando digo plata, los recursos que se recaudan y que se usan para las funciones sociales, la asignación universal por hijo, las jubilaciones. Fíjense que en otras renegociaciones de deuda, lo que discutían los acreedores era qué renglones del gasto y en general del gasto social se iban a recortar. Por eso todos recordarán en épocas de megacanje, blindaje, cuando llegó por imposición externa una reducción de 13% de los salarios públicos, de 13% de las jubilaciones. Y esto es moneda corriente aún hoy, porque a los países europeos que están con problemas de deuda también les están obligando a despedir empleados públicos, a reducir sus presupuestos de educación, de salud, a reducir a veces los salarios públicos, las jubilaciones. Es decir que cuando uno discute con los acreedores, es muy normal
que los acreedores hagan planteos del tipo de que hay que priorizar el pago de la deuda a cualquier otro gasto del país. Y nosotros eso simplemente lo sacamos de la esfera de la discusión porque el planteo fue muy firme, fuimos voluntariamente a refinanciar una deuda, a buscar una solución a este conflicto, pero hemos sido férreos en esto. No hay ninguna posibilidad de que en una negociación de este tipo se condicionen las políticas soberanas de la Argentina. ¿Y qué lectura hace usted de esta situación en la cual el país deudor es el que impone las condiciones de la negociación, sobre todo esto que tiene que ver con las condiciones de la política económica del país deudor, que yo creo que, salvo que me corrija, no tiene antecedentes en este tipo de negociaciones con organismos multilaterales? Sí, eso creo que estamos muy acostumbrados a que los acreedores del sistema financiero internacional tengan un poder sobredimensionado y la verdad muy perverso. Aquí nosotros la verdad es que no condicionamos a los acreedores, fuimos con voluntad de pago y lo que dijimos es qué estaba sobre la mesa y en discusión y qué no. Y lo que no estaba en discusión son las políticas soberanas. Simplemente eso que es perfectamente entendible y explicable, parece que va contra la corriente porque efectivamente cuando los organismos multilaterales se sientan con los países están en una condición de debilidad y a veces de desesperación, porque están al borde del abismo, no pueden pagar la deuda que tienen y entonces al no poder pagarla tienen que aceptar cualquier tipo de imposición. Pero como no es el caso hoy de Argentina de ninguna manera, la verdad es que fue una conversación un poco más equilibrada, un poco más equitativa y circunscrita al tema en cuestión, que era ver cómo se pagaba la totalidad de la deuda del Club de París, pero en un plazo, con cierta tasa de interés. Así que la verdad es que lo mismo ocurre con la ausencia del Fondo Monetario en esta negociación, porque como Argentina hoy es miembro del Fondo Monetario, pero no está en un programa de ajuste o un programa económico dictado por el Fondo Monetario, no está hoy en esa situación, la verdad es que lo que hubiera sido forzado es sentar al Fondo Monetario en la mesa a que nos diga o qué hacer o le diga a los acreedores si podemos o no podemos pagar ciertos montos, de manera tal que fue una discusión donde nosotros voluntariamente fuimos a resolver un problema que no generó este gobierno, sino que lo está solucionando sobre la base de la soberanía nacional que tenemos. Ministro, ¿y cómo se traduce este acuerdo en la vida cotidiana, en la economía argentina? Bueno, hay 2 o 3 puntos que me parece que son muy claros y entendibles. El primer punto se traduce en que hemos acordado esta renegociación sin poner en juego las políticas públicas actuales. Esto, por oposición, si esto hubiera sido una negociación clásica, tal vez teníamos que volver diciendo hemos renegociado la deuda, pero va a haber que recortar los gastos de tal concepto, los salarios, jubilaciones, asignaciones universales. Y esto no ha pasado, o sea que los argentinos pueden estar muy tranquilos de que se ha ido a discutir y se ha llegado a un acuerdo y un éxito sin poner en juego políticas que ya son parte de la realidad cotidiana de los argentinos. En segundo lugar, el arreglo con los países miembros del Club de París es cierto que abre la puerta a que se realicen más inversiones y nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque al no estar pagándole al Club de París en 2001, ¿no?, que fue donde se armó esa hecatombe, cuando se dejó de pagar al Club de París, algunos bancos de crédito de las naciones, digamos, de los países que conforman el club, cortaron sus líneas de crédito a las empresas de esos países. Lo digo de otra manera, si por ejemplo Peugeot quiere hacer una planta nueva en la Argentina, sí, no puede conseguir crédito en Italia porque nosotros le debíamos al Club de París. Bien. Entonces, muchas empresas internacionales que operan en el país o que desean hacerlo van a tener hoy, a partir de ahora,
una facilidad mayor para acceder al crédito que le va a permitir hacer inversiones, financiar compras. Es decir, que esto debería, si las predicciones son correctas, debería potenciar el crecimiento y el desarrollo del país. Ministro, muchísimas gracias por el contacto con la radio pública. Sabemos que está en el aeropuerto de Roma, con la televisión pública. Disculpe, yo también trabajo en la radio pública, Claro. Por eso lo saludé de esa manera. Así que bueno, gracias por hacer el esfuerzo de conversar con nosotros desde una escala en su vuelo de regreso al país. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Gracias. Chau, chau. Última pausa. Quédense con nosotros que ya venimos, completamos la información.